Buenos días a todos y todas. El día de hoy les presentaré una introducción a la fonética. Pero, ¿qué es la fonética? Es la disciplina que estudia el significante y lo que sucede con el habla. Se concentra en cómo se escucha una palabra y cómo se pronuncia. Pero, antes de hablar sobre lo que es la fonética, tenemos que conocer ciertos conceptos y elementos antes. Los conceptos básicos que veremos a continuación son la fonética, la fonología, el fonema, el alófono y el morfema. Demos un vistazo de cerca. La fonética, como decíamos antes, se encarga de estudiar la articulación de los sonidos que realizan los hablantes de una lengua, enfocándose en las distintas formas de realización. Por otro lado está la fonología, la cual se encarga de estudiar la realización en la pragmática. Se enfoca en la organización teórica de los sonidos de cada lengua. Hay diferentes tipos. Está la fonología auditiva, la cual es la apreciación de los sonidos del habla por medio del oído. Por ejemplo, en una terapia nosotros tenemos que articular adecuadamente para que el paciente escuche su realización adecuada y para que sepa cuándo se equivoca y poder autocorregirse. Luego está la fonología acústica, la cual estudia las ondas sonoras. Y por último está la fonología articulatoria, la cual analiza el punto y modo de articulación de los cuales hablaremos después. Ahora bien, los fonemas son la articulación mínima de un sonido. Son indivisibles y carecen de sentido propio. También sirven de estudio para el nivel fonológico de una lengua y se representan dentro de dos rayas oblicuas. Es decir, los fonemas son los sonidos de lo que estamos diciendo. Los alófonos son los diferentes sonidos de las pronunciaciones de los fonemas y se representan entre corchetes. Pueden haber varios sonidos para un fonema, pero no un fonema para varios sonidos. Por último, tenemos a los morfemas. Estos son la unidad mínima, indivisibles de una palabra con significado léxico o gramatical, y se encarga de modificar o completar su significado. Aquí tenemos una clasificación. Están los independientes, los cuales abarcan los pronombres, preposiciones, conjunciones y determinantes. Y están los dependientes, los cuales abarcan los derivativos y los flexivos. Cabe destacar que los derivativos proporcionan información sobre oficio, tamaño, profesión, estado, entre otros. Y los flexivos otorgan información gramatical sobre género y número. Ahora les hablaré sobre el alfabeto fonético internacional. Este fue creado en 1878, cuando un grupo de maestros franceses y británicos, dirigidos por el lingüista francés Paul Passy, crearon un solo alfabeto para todos los idiomas. Y este mismo es lo que se conoce por alfabeto fonético internacional. ¿Qué es exactamente el alfabeto fonético internacional? Se utiliza para ubicar el punto y modo de articulación. Es un sistema de notación estándar utilizado para la representación fonética de los sonidos posibles de los idiomas del mundo. La Asociación Fonética Internacional fue la primera en usar el AFI mundialmente. Cada símbolo tiene un valor de sonido específico. Ahora hablemos de las vocales y sílabas. Las vocales. Los fonemas vocálicos son dotados de una gran sonoridad por la vibración de las cuerdas vocales. La corriente del aire sonoro solo se limita a rebotar en alguna zona de la cavidad bucal, pero no encuentra mayor interferencia por parte de los órganos articulatorios. Las vocales se pueden clasificar según el grado de apertura de la boca, la posición de la lengua y el grado de sonoridad. A continuación tenemos una imagen para explicarlo. En la clasificación de la posición de la lengua encontramos las vocales anteriores, en donde la lengua se coloca hacia los incisivos y acercándola al paladar duro.
la central, en donde la lengua se queda neutra, y las posteriores, en donde la lengua se coloca acercando su dorso hacia el velo, con la lengua retraída. A, E, I, O, U. Al articular las vocales, en la vocal A el aire rebota en la parte central de la lengua, en la vocal O en la parte posterior de la cavidad, en la vocal U en la parte posterior de la cavidad, más posterior en comparación con la vocal O. En la vocal E el aire rebota en la parte anterior de la cavidad y en la vocal I hay una elevación de la lengua. Las sílabas. La sílaba es cada una de las divisiones fonológicas en las que se divide una palabra. Las sílabas se dividen en fases. Para entender esto, hay que saber qué es un núcleo silábico. Este es la parte central de la sílaba, una vocal o un diptongo. Por ejemplo, gato, el núcleo silábico es A en la primera sílaba y O en la segunda sílaba. Los márgenes silábicos son prenucleares y postnucleares. Los prenucleares son cuando preceden al núcleo y los postnucleares son los que están después del núcleo silábico. Ahora conoceremos acerca de los puntos y modos de articulación. Los puntos de articulación. El aparato fonador se divide en tres partes como ya sabemos. En la función articulatoria de los órganos orofaciales se encuentran los modificadores y puntos de apoyo. Los modificadores son labios, lengua, velo del paladar y la mandíbula. Los puntos de apoyo son dientes, alvéolos y paladar duro. La zona de contacto de los órganos son reconocidas como puntos de articulación. Los puntos de articulación son en donde se coloca la lengua. En los puntos de articulación, los fonemas M, P, B son bilabiales. Se realizan juntando labio con labio. Luego, el fonema F es labio dental. Los incisivos superiores se juntan con el labio inferior. Luego, los fonemas D y T son dentales. La lengua se junta con los incisivos. Luego, los fonemas L, R, R, N y S son alveolares. La lengua se junta con los alvéolos. Luego, los fonemas CH, Y, L y ñ son palatales. La lengua se junta con el paladar. Y los fonemas K, G y J son velares. Se realizan con el velo del paladar. A continuación, observemos un ejemplo con los fonemas bilabiales. M, P, B. Los modos de articulación son las modificaciones de la corriente del aire por parte de los órganos de articulación y del modo que se realiza la salida del aire. Modos de articulación. En los oclusivos podemos encontrar los fonemas P, T, K y también, dependiendo, los fonemas B, D, G. Cuando los labios obstruyen el paso del aire y luego lo dejan escapar mediante una breve explosión, se producen los fonemas B y P. Si la obstrucción la realiza el ápice de la lengua al colocarse en la cara interna de los dientes,
Al explotar la corriente de aire se produce otra pareja de fonemas, D y T. La tercera pareja de fonemas que se realizan mediante el mismo sistema de una leve explosión, pero ahora con el postdorso de la lengua en la zona velar, es la de G y K. Ahora bien, si la corriente de aire se ve obligada a pasar por una pequeña abertura y produce una fricción al pasar entre los órganos que se le oponen, se le denomina fricativo. Por otro lado, si la fricción no es tanta como en los fonemas anteriores, porque los órganos se encuentran un poco más separados, se realizan los fonemas africados. Los nasales suceden cuando el aire es obligado a salir por la nariz. Los sonidos vibrantes suceden cuando el ápice de la lengua toca los alvéolos y rebota o vibra al paso del aire. Y por último, el lateral consiste en pegar los lados o bordes de la lengua a los alvéolos. Ahora, a continuación, unos ejemplos de modos de articulación. Mano, chocolate. Gracias por su atención.